Ahora ya estamos para saludar al señor primer ministro, don Guido Bellido. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Mi estimado Enrique, muy buenas noches, un gran saludo a todos nuestros hermanos a nivel nacional que por redes sociales que también nos están sintonizando. Yo te agradezco mucho y te felicito por tu insistencia. Bueno, y mi abuelo me enseñó que la perseverancia era buena. Quiero descubrir qué hay detrás de su insistencia. Pero... El deseo de hacerle una entrevista franca al señor primer ministro y que responda a todas las preguntas que la gente se hace, que los medios se hacen, nada más. Esa es mi única intención. Qué bueno, mi estimado Enrique. Muy bien. Vamos a ir a una pausa chiquitita y entramos de lleno a esta entrevista. Mientras que sea chiquitita, está chiquita, bien. No hay problema. Volvemos. Muy bien. Iniciamos este diálogo con el primer ministro Guido Bellido, congresista también de la República. Una primera pregunta, ¿se vacunó usted ya? Todavía, Enrique. Estoy programando para esta semana que viene. Hemos estado con otras actividades que nos han imposibilitado de poder también... ¿Por qué no aprovechó para vacunarse con el presidente? Pero hay que hacer cola también, pues. Se requiere tiempo. Bueno, entonces va usted a hacer la cola. No, por supuesto. Perfecto. Y así es como debe ser. Primer ministro, ¿van a reducir el sueldo de los ministros al 50%? Ese es un planteamiento que está en pie, que se está evaluando y eso en el transcurso de las semanas que vienen debe operativizarse. ¿Eso solamente es para ministros o también rige para viceministros y otros funcionarios? Mira, en realidad todavía se está en plena evaluación, va a haber un planteamiento integral que hay que escuchar y también es una iniciativa del presidente de la República. Entonces, hay que saludar. Si es integral, esto va a incluir a otros funcionarios. Mira, en realidad no te puedo precisar porque eso viene desde la presidencia, la iniciativa, nosotros todavía no estamos en el equipo de la evaluación, de los mecanismos. Sin embargo, un ministro dijo que ya ustedes habían aceptado reducirse el sueldo al 50%. No, una cosa es aceptar y otra cosa es operativizar. Ya. Hay que operativizar. ¿Pero ya lo aceptaron, ya se hicieron a la idea? Entonces, lo que hay que hacer es, hay que buscar los mecanismos correctos y adecuados y no sea un tema lírico, ¿no? Perfecto. Usted publicó ayer un tuit en el que señaló que es necesario un acuerdo nacional bicentenario para construir un país para todos. Pero curiosamente pone una foto en donde no pone a todos. Saca del gabinete a Pedro Franque y al ministro de Justicia, al señor Torres. ¿Por qué? No, lo que sucede es que cogí o sea, sin mala intención una foto donde estábamos varios de los ministros. Pensé que en la foto estaba tanto el ministro de Economía y también de Justicia, porque recuerda que el primer día juramentamos un grupo. Pero usted no tiene nadie que lo asesore y que le diga, oiga, pero acá falta eso es un tuit personal, ya. ¿cierto? En todo caso ahí dejamos, ¿no? ¿No hubo un mensaje? No, absolutamente. Simplemente era una foto que acompañaba al comentario, no hay otra cosa. Entonces, no hay que generar... calculo que se ha disculpado con el señor Franque y con el señor Torres. No, más al contrario, el economista, el ministro de Economía es un amigo, una persona que venimos trabajando muy de cerca y también tiene nuestro respeto, nuestra consideración y por supuesto nuestro respaldo, al igual que el ministro de Justicia. Muy bien, o sea, ahora... el ambiente es muy prometedor, de fraternidad y un trabajo en conjunto. Vamos a saberlo en el transcurso de esta conversación. No, siempre va a ser así. Muy bien. Porque no hay que generar... El problema es que la malicia hay veces. Siempre buscamos... Eso se lo he escuchado y lo vamos a conversar, porque tengo una pregunta justamente sobre eso. En una entrevista a la revista IDL, que se ha publicado hoy, usted señala que, y así lo dice, con toda sinceridad, no he escuchado lo de la modificación del artículo 206. Y dice usted, el cambio no va por ahí. No, creo que no han expresado lo que uno ha planteado. Nosotros decimos que hay varios mecanismos que en este momento está en proceso de evaluación. ¿Pero de verdad usted no ha escuchado lo de la modificación del 206? ¿Cómo que no? Ah, no, es que eso es lo que usted dice en la entrevista. ¿Modificar el artículo 206? Sí. No, nosotros no hemos planteado en ningún momento eso. ¿No? No, ahora, dentro de la evaluación, en este proceso que pueda salir, yo creo que hay que estar abierto a porque cualquier artículo está para poder plantear, por eso, y el presidente lo ha dicho claramente, que ese va a ser en el escenario del Congreso de la República. Y eso depende de las mayorías. Por eso, o sea, mucha gente de algunos criterios o planteamientos, iniciativas, sin tomar en cuenta, pareciera por el solo hecho de ser planteado, ya es un hecho.
Que usted Bueno, pero muy si bien el lo sabe presidente- que no es si el así. presidente de la República dice textualmente, anuncio que presentaremos ante el Congreso, respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206, un proyecto de ley para reformarlo, es decir, el 206, perdón, para reformarla, la Constitución, y Para que tras reformar la ser Constitución. analizado y debatido por el Parlamento, esperamos que pueda ser aprobado y luego sometido a ratificación de referéndum popular. Por supuesto, por eso todas esas modalidades, todos estos mecanismos están en plena evaluación. Porque hay que esperar cuando nosotros acudamos al Congreso de la República y presentemos Claro, pero las entonces, iniciativas. pero si el presidente dice, anuncio que presentaremos, eso ya no es una posibilidad, es un Por hecho. supuesto, no, todo lo que se ha planteado ante el Congreso en la presentación del presidente de la República, ese es el eje directriz. Muy bien, entonces de sí nuestro van a programa. presentar el proyecto. Estamos en este momento, como le digo, evaluando y analizando las cosas, hay que reforzar ideas, no hay que desesperarse, eso es lo más importante. No, creo que nadie está desesperado por ese tema. Lo que pasa es que el presidente dice, anuncio que presentaremos, y ahora usted nos dice, lo estamos evaluando. No. El ministro de Justicia ha dicho, no sabe el presidente si presentará o no presentará el proyecto. No, por eso, o sea, dejemos que está en evaluación y no hay que desesperarse, no hay que generar... Yo solo pregunto para No, que la gente y yo sepa. solo le respondo. Perfecto, me parece muy bien. Pero usted habla de, en esa entrevista, el cambio no va por ahí, o sea, el cambio del 206. ¿Por dónde va entonces el cambio? Por ejemplo, Según usted. el artículo 32 es interesante, ¿no es cierto?, de la Constitución. Desarrollelo usted. ¿Cuál es su Por idea? eso es interesante. ¿Qué le parece el artículo 32? Dígalo usted. No, le pregunto, porque también es importante intercambiar. No solo podemos estar en una postura de... Claro, pero... El artículo 32 es una herramienta fundamental porque permite que la gran mayoría también sea consultada, participativo. Entonces hay mecanismos. Mientras que esté todas las acciones en el marco del Estado de Derecho, todo está bien. O sea, ¿usted prefiere el 32 que el 206? No, todo está bien. No, está bien, por eso. Por eso. Estamos O sea, hablando no, de los artículos. ¿Usted prefiere ir por la vía del artículo 32 No. que por la vía del 206? El tema no es que por uno o por otro, lo que hay que ver es el mejor camino para que podamos tener una constitución acorde a estos tiempos y una constitución que exprese la voluntad de las grandes mayorías. Y ese escenario, el Congreso de la República, es un espacio importantísimo, Ahora, porque los congresistas representan la voluntad de un gran sector, porque detrás de cada congresista hay la adhesión, la simpatía, las esperanzas que se depositan en un congresista. Ahí hay dos Entonces, conceptos. esos Ahí escenarios hay dos hay que conceptos tomar que en usted ha cuenta señalado. bastante. Yo voy a repetir lo que usted ha dicho. Lo que piensan las grandes mayorías y lo que piensa el Congreso. Según las encuestas en las que usted no cree, ni su partido cree, ¿Usted ni las cree? encuestadoras... Yo le pregunto, ¿usted cree? Yo las tomo como referencia, pero lo que pero yo piense no ¿por qué? importa. Pues no, sí importa. No, ¿Sabe porque por yo qué? no soy un actor en el Ejecutivo ¿sabe? ni en el Legislativo. Pero déjeme terminar, déjeme terminar. Solo una pequeñita. Mira, ¿sabe por qué importa mucho? Más que yo, usted está cada domingo aquí y transmite información. No, yo Entonces, pregunto. sí Mi importa. trabajo aquí es preguntar. Por eso, pero importa. Muy bien, por su eso, opinión, por eso, pero su déjeme, opinión es mucho justamente, más fuerte que el mío. Es que más que dar opinión, lo que quiero es hacerle una pregunta. Las encuestas señalan, en su gran mayoría, que la población no está de acuerdo con una reforma total de la Constitución. Sí quieren cambios a la Constitución, reformas a la Constitución, pero parciales. En primer lugar, eso es lo que las grandes mayorías dicen. El segundo tema es, dice usted, perdóneme, solo termino. El segundo tema que dice usted es respetamos el Congreso. Ahí están los representantes del país. Bueno, la mayoría de las bancadas ha dicho, no queremos reforma total de la Constitución. Sí estamos de acuerdo con reformas políticas, con algunas reformas a la Constitución. En ambos flancos, su planteamiento pierde. No, totalmente falso. Su tesis En todo caso, está fuera de serie. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, tienes la propuesta, punto de partida para poder evaluar y decir, no, es sobre la especulación. ¿Sobre qué base dices que no puede ser total o parcial? Porque lo importante es iniciar el debate.
Por la voluntad, no, por eso. por la voluntad de esa mayoría a la que usted alude y por la no, mayoría de lo que no, piensan los congresistas de la no, República. No funcionan así las cosas. O sea, pero usted a ver, se contradice. O sea, el país no quiere, los congresistas no quieren, pero usted sí quiere. Ya, a ver, lo dejo desarrollar. Ya, déjeme desarrollar. En primer lugar, tiene que iniciarse el proceso de análisis, de evaluación de los planteamientos y dejemos en ese terreno. Porque antes, por ejemplo, tomar las encuestadoras para generar una opinión es gravísimo. Eso es un error garrafal. ¿Sabe por qué? Porque la encuestadora, una encuestadora que tiene un alto nivel de confiabilidad, es +1 -1. Uno que tiene de mediano es +3 -3. Y uno que tiene una pésima aplicación, podríamos decir, es +5 -5, que sí podemos tener como referencial. Pero yo le pongo un ejemplo. ¿Se recuerda la primera vuelta? En la primera vuelta, nada menos y nada más que aquí y en todos los medios de comunicación, las encuestadoras todas, a una sola voz, decían que Perú Libre y Pedro Castillo Terrones tenían no más de 5 puntos y tantos %. De repente eso era la realidad en ese momento. No, pues no es un momento. Es totalmente falso que después de una semana que eso se convierta en un 19%. Ya, yo le voy a dar otro dato. Yo le voy a dar otro hecho. Pero déjame terminar. Para que vea que usted... déjame terminar. Ya. Y eso lo sabe el pueblo. Por eso, estas encuestadoras, si bien es cierto, tienen la ficha técnica, pero tienen ficha técnica de laboratorio. Que nos presenten las fichas que aplican, ficha por ficha. Bueno, ustedes no quisieron que se vean acta por acta. No quisieron que se vea acta por acta. Entonces, ahora quiere usted ficha por ficha. O sea, ya se pone en posición de Keiko. No. Porque Keiko decía quiero acta por acta y usted se pone en ese plan. No. Ah, ya. No. Pero quiero recordarle otra cosa. Fue una encuestadora la que aquí en América Televisión, contra lo que todos pensaban, en el conteo rápido le dio el triunfo a Pedro Castillo, que se confirmó después. Pero en conteo rápido, si ya tienes resultado, ¿qué tienes que hacer? Confirmar nomás, pues. Pero no falló. Pero no, el conteo rápido... Ahí no nos vamos a poner de acuerdo porque son opiniones. Esa es la trampita. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿usted es partidario del cambio total de la Constitución, de eliminarla del 93 y que hagan una Constitución totalmente nueva? Hay un gran sector de la población que aspira a una nueva Constitución, hay un sector de la población que aspira a ciertas reformas. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a Keiko Sofía Fujimori, ¿con cuál estás de acuerdo? Porque ella también es ciudadana, va a decir, no quiero que se reforme absolutamente nada. Pero hay otro sector que dice que sí hay que reformar y otros dicen necesitamos una nueva constitución política. Pero la pregunta yo se la he hecho a usted. Ambas aspiraciones. A usted, primer ministro. Usted. En este momento yo ya no soy un individuo nada más. Yo represento al país. Estoy en una responsabilidad que no puede ser tan ligero y hacer aflorar una cuestión personal. En este momento nosotros cumplimos una función de representar a la gran mayoría. Esa función es importantísima, que hay que tomar en cuenta. Muy bien, ahora he escuchado a muchos por aquí justamente rehuir a ciertas definiciones con esa justificación de ahora represento al país, no me puedo pronunciar. Pero en fin, ya, yo respeto. Contésteme, ¿el presidente deja de todas maneras Palacio de Gobierno para despachar en otro lugar cuando ese otro lugar esté listo? Lo que el presidente ha indicado es que en este momento, mientras que haya las condiciones legales y también las condiciones que presten para la investidura, para poder atender, mientras tanto va a atender del Palacio de Justicia, del Palacio de Gobierno. Por tanto, yo creo que eso es importante. Eso es importante. Bien, pero por eso. Tomemos como tal. Pero en algún momento entonces va a dejar Palacio de Gobierno, de todas maneras. No, ese es lo que ha planteado, pero por eso. Pero en este momento... ¿Están trabajando ustedes para eso?
¿Perdón? ¿Están trabajando ustedes para que suceda eso? ¿Para que en algún momento el presidente deje Palacio de Gobierno y se vaya a otro sitio? Hay prioridades, ¿no es cierto? Hay prioridades. No está ese en la prioridad. No, porque el primer día estar en un tema de dónde, yo creo que lo más importante en este momento es hay que cumplir lo que está estipulado Muy por bien. la norma. Ese en es el un país. cambio, porque el presidente en cambio sí anunció que convertía en museo y se iba a despachar a otro sitio. Eso es un cambio. Pero no dijo Es una rectificación. No dijo que mañana atiendo de tal lugar. Bueno, lo hizo. No solamente pero no, lo dijo, sino no. no solo lo dijo, sino que lo hizo. Se fue a despachar 5 días a su casa y al centro de convenciones. Desde su casa despachó. Bueno, desde el centro de no, convenciones? no, en realidad yo no sé si ha despachado de su casa. Pero recibía gente ahí. No, pero podría recibir sus familiares o también despacha con sus familiares o con alguien. Bueno, hay No, algunos, hay que hay tener- algunos no, familiares que están en el no, círculo de no, confianza no, de él, por eso, pero o sea, en todo no. caso despachaba de pero otro yo sitio creo que no era Palacio de Gobierno. aquí hay una malicia ¿De quién? de la gente. ¿Sí? Y una malicia. Pero son los actos del presidente. No, ¿Por qué por le ha eso. puesto cortinas a su carro, por ejemplo? ¿Quién es el Corti- malicioso? ¿El pueblo No. o quien no quiere que lo vean dentro de las cortinas de su carro? Cortinas de su carro. ¿No? Cortinas en su carro. ¿Usted no lo ha visto? No he visto, de verdad. Ya. Muy bien. ¿Y qué color son las cortinas? Debe verlas usted, que está Pero con no, él. pero usted lo ha visto. En televisión sí. Sí, a ver, ¿qué color eran? Prefiero hacerle otra pregunta. Porque usted ha dicho... Se está molestando, creo. Para nada. Señor Enrique, por favor, Primer no ministro. es bueno Primer ministro, molestarse. yo sé que usted quiere manejar la entrevista. ¿Usted pero- cree? Sí, por No, supuesto. de ninguna pero hay manera. muchas preguntas No, serias que yo tengo que hacerle. No, lo único que quiero es conversar, dialogar y que nuestros hermanos Estamos también en el mismo objetivo. No, entonces vamos. Usted ha vamos para dicho adelante. sobre un posible indulto a Antauro Humala. Eso no está en agenda en este momento. Le pregunto, ¿estará en agenda en algún momento o lo descartan definitivamente? Hay una propuesta de campaña y cuando hay una propuesta de campaña, ¿Se respeta la palabra? no se respeta la palabra, pero también está bajo ciertos escenarios, circunstancias que hay que tomar así, o sea, con toda seriedad. O sea, es No, una o sea, posibilidad. No, si alguien lo ha planteado, ¿El presidente? por eso, si alguien lo ha planteado en una campaña, son posibilidades. Muy bien. No, pero para cerrar ese, ¿le molesta que Antauro Humala pueda tener algún beneficio? A mí me molesta... No, o sea, así con sinceridad, porque a mí... Lo que a mí me molesta, lo que a la población le molesta. No, realmente... Y creo que a la población le pero molestaría... con toda sinceridad, a mí, a cualquier persona, si vemos en una situación difícil, en salud, en un tema económico, en un tema laboral, o ya sea en un tema de sus libertades, o sea, toca el fondo. Y no hay que desear a nadie eso. Perdóneme, todo preso tiene problemas con sus libertades porque delinquió. Por eso. O sea, porque delinquió y se le condenó. Aún así. Por eso, la normatividad a esa persona le educa, le transforma, para que se inserte a la sociedad. ¿Y usted cree ¿No es que cierto? Antauro Humala ya está transformado, educado? Eso será parte también de la evaluación, Cuando probablemente. usted habla de todo este tema, ¿también incluye a Abimael Guzmán en esa posibilidad? No, creo que eso está además, está fuera porque hay la normatividad que no va a permitir eso. Y además está con cadena perpetua, o sea, eso hay que dejarle al hombre con sus cosas. Bueno, o sea, nosotros... Antauro acá Humala estamos- tiene una condena clara, con una fecha de término. Exacto. También podría decir usted No. que dejarlo con su condena y que termine su condena. Pero eso va a depender pues de los escenarios que se vean, pero no hay que poner, o sea, esa situación de incomodar a la gente de alguna manera, tienen todos los derechos, ¿no? Tiene su derecho, por ejemplo, Antauro, de recobrar su libertad, en esa parte. Cuando termine su condena. Claro, por supuesto, y Claro. el gobierno, pero si sus beneficios puedan, digamos, darle dentro del Estado de Derecho esa posibilidad, igual. Si usted, pues, Muy bien. si usted estaría en la cárcel, también diría en algún momento, pues, presidente Pedro Castillo, a ver, pues, si de este ser humano que ya tomó conciencia de los actos que hice, me da oportunidad unos cuantos días. Hay muchísima gente seguramente Probablemente. con mejores condiciones y Exacto. posibilidades de tener Por eso. Y eso tiene que una persona... y un gobierno tiene que tener sentimiento humano.
Bueno. Un gobierno tiene que tener esa sensibilidad para la gente. ¿Está usted revelando su deseo de que se pueda dar ese indulto? No, pero eso no depende de mí. Yo sé. Eso depende del presidente. Yo sé, pero usted está defendiendo la posición. No, lo que Señor estamos ministro, aclarando es usted- para que mostremos usted- lo humano que es usted. Bueno, yo Ese soy es. entrevistador ahorita, no soy humano. Usted ha deslindado de Sendero Luminoso de Tajantemente, Magallanes, pero no lo ha condenado. Y deslindar no, es lo no, mismo que solo- condenar. solo- los yo act- no, a yo ver, le pregunto, ¿usted permíteme. condena? Los actos terroristas se condenan. Ya, pero Se condena, pero también las agrupaciones que los cometen. ¿Usted Por eso. condena a Sendero Luminoso y al Por Movadef? supuesto. Diga lo que lo Por- condena. Condenamos los actos de Sendero Luminoso de MRTA. ¿Y los considera terroristas? Y otros grupos terroristas que han actuado en el país contra la gente de a pie, contra los campesinos. A También esos hay condena que- al Movadef. ¿Cómo? Y también condena al Movadef. Movadef está fuera de la Le normatividad. pregunto, ¿condena también a Movadef? Movadef condenamos como partido político o como iniciativa, hay que condenarle. Ya. ¿Usted está de acuerdo cuando se dice, si el gobierno se desvía de los objetivos del ideario del partido, ¿es el partido el que debe rectificar al gobierno? Teoría política. Teoría política. Yo le he hecho una pregunta concreta de una frase concreta de un personaje concreto. Pero las frases concretas salen de la teoría política. Mínimo. Yo creo que esa pregunta está de más. No, Mi no estimado está de más. Enrique, No está de ¿sabe más. por qué? No ¿Sabe? está de más por una razón. No, ¿por Lo que qué? quiero saber es si usted está de acuerdo. No. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? No. ¿No o sí? No. Espera un momento. Tranquilízate. El tema es lo siguiente, mi estimado Enrique. Un partido político tiene que ser responsable de plantear candidatos y que estos candidatos asuman la responsabilidad. ¿Sabe usted de por qué hay muchos partidos políticos que han llevado presidentes y jamás han asumido la responsabilidad? Eso es gravísimo. El primero que debe llevar el costo político es el partido. Y por eso los partidos están obligados a sus alcaldes provinciales, distritales, a sus regidores, a sus congresistas y presidentes de la República, de ponerle regla, que ande bien, que ande correcto, que cumpla lo que se compromete. ¿Que Usted se está en compromete contra. con quién? ¿Con la población o con el partido? Con la población. Ya. Por eso le digo que la teoría política es importante. ¿Sabe qué pasa? Es que aquí con tanta farándula ya perdió la esencia la política. Perdóneme. La frase es de un congreso de Perú Libre. Usted ¿Cómo? estaba sentado en el estrado y usted aplaudió no, esa frase. No es una frase, es un planteamiento que está también en nuestros estatutos. Por eso, entonces, ¿usted está de acuerdo con esa frase? ¿Cómo que no? Ya, Está no en pregunto. nuestros estatutos. Yo soy un hombre militante. Perfecto, yo estoy preguntando. No, por eso. Perfecto. Es un militante. Usted tiene derecho a estar de acuerdo y a tener sus opiniones. Pero también, esto es una conversación que también el país nos está viendo, pero en esa dimensión no es pues es un interrogatorio esto. Es importante intercambiar, porque los seres humanos tenemos la capacidad de poder dialogar, conversar. Pero ese diálogo, primer ministro, le corresponde a usted con las bancadas, con los partidos, Pero también con el con la periodismo. población. Al periodismo nos toca hacer preguntas, las preguntas que la No, población quisiera, no, hay que analizar quisiera hacer. conjuntamente. No, Y en esa conjuntamente. línea, yo quería preguntarle, ¿por qué quieren mantener a la prensa lejos de los actos públicos del presidente, de los ministros? Eso se ha dado, y no solamente es una cuestión de una visión del periodismo, sino que los gremios o las asociaciones de periodistas han emitido protestas con relación a esto. Varios actos no quieren que la prensa se acerque. Se promueven acciones contra un sector de la prensa pero, a ver, ¿cómo por qué sus actos? opiniones. Pero ¿cómo qué actos no Por han ejemplo, el participado? reconocimiento del presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Se mantuvo lejos. Bueno, y solamente a se ver. permite que el canal del Estado transmita y a los periodistas se les mantiene absolutamente lejos. ¿Por qué razón? Probablemente por temas sanitarios. Hay que preguntar
a los responsables que toman esa decisión, porque yo... Los temas No, sanitarios ustedes no los tienen en cuenta cuando se trata de actos, con la población. No, permítame. Porque también cuando son actos protocolares hay que mantener ciertas normas, pero eso no debe generar otra vez pensar de mala manera. Hay que pensar por el lado bueno. Bueno. Y déjame terminar, porque nosotros, desde la presidencia, Consejo de Ministros, hemos brindado una conferencia de prensa y así vamos a seguir trabajando. Y ¿El presidente va a dar conferencias de prensa? No lo sé, hay que preguntar al presidente, porque la verdad, eso yo háganos no el favor, háganos el favor de hacerlo, No, porque pero- no se puede hablar con el presidente. No da entrevistas, no da conferencias de prensa, no da declaraciones. Pero- Entonces, ¿cómo se le pregunta? No. O en porque- todo caso, se lo preguntamos, señor presidente, a través de su primer ministro. ¿Por qué razón no da usted conferencias de prensa o no da entrevistas? Lo estamos No, haciendo. pero también hay que darle el tiempo necesario para que el presidente también vea por conveniente visitarlo, por ejemplo, a usted. Bueno, Visitarlo me y- parecería muy bien. Pero mi pregunta también iba porque se promueven acciones o se realizan acciones contra un sector de la prensa por sus opiniones. O usted, por ejemplo, dice en una conferencia de prensa, con la malicia que usted mismo le critica a los demás, dice que la prensa, un sector de la prensa tiene una actitud obstruccionista. Lo dijo en la única conferencia de prensa que ha dado, que la prensa tiene una actitud obstruccionista y que deberían dejar trabajar al Ejecutivo. Y yo solo pregunto, y que el país que está escuchando en este momento, el modelo de prensa que lleva Beto Ortiz, ¿es el modelo para usted a seguir? Mire, yo no suelo hacer periodismo sobre periodistas y no me pronuncio sobre No, los estilos de los pero periodistas. es un criterio porque ciudadano. Cada uno tiene su Pero estilo y cada uno maneja las cosas. Pero es un criterio, Pero lo que sí es cierto pero es un criterio es que ciudadano. mire, Porque si no nos autocriticamos, entonces, ¿a dónde vamos? usted lo ha dicho. La autocrítica es importante porque te permite en cada momento evaluarte, Totalmente de acuerdo, y usted lo ha dicho. corregirte. Es autocrítica. Exacto. Pero las opiniones no se condenan. No, y hay no, periodistas como Beto Ortiz que está condenado por sus opiniones. No. O sea, no condenado judicialmente. No. Sus opiniones sobre mentiras. Mire. O sea, sus opiniones sobre hechos que no son reales. Pero, a ver. Sus opiniones faltando respeto. Sus opiniones que dicen que es un tipejo. O sea, imagínense. ¿Por qué? Entonces, ese tipo de prensa realmente agrede a la gente. A nosotros no. Señor ministro. ¿Sabe por qué? Porque quien habla, antes, por ejemplo, de venir a su programa, yo me bañé en aceite, para que todo lo que usted pueda decir y otras personas pueden decir, no me va a afectar, porque estoy preparado para poder entender las motivaciones, las razones que hacen. Pero nuestra gente se siente agredido. El Perú se siente agredido cuando los periodistas contraatacan y arremeten con mentiras. Porque no olvide usted que nosotros somos ciudadanos. No olvide usted que detrás de una autoridad que asume, como nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, hay todo un conjunto de personas que está en esa perspectiva. Entonces, uno, antes de emitir una información, es importante ponernos a pensar Bien, y ministro. ponernos en el zapato del otro. Y hay veces cargamos con todo. Hay muchas cosas que se han sabido justamente por la participación de la prensa. No, Y- en esa parte, déjeme... No, mi pero estimado es que Ricky. Ya, bueno. el diálogo no puede ser, para Ya, que sea diálogo bueno. tenemos que hablar los dos. Bueno, a ver. Entonces, hay muchas cosas que se han sabido. 2 minutos. Se han sabido por parte de muchos medios de comunicación. Lo último, si yo le saco todo lo que los medios han dicho, y hablo de todos los medios, han dicho sobre todo lo que significa el nombramiento de sus funcionarios, por ejemplo, que todo ha salido a la luz y han podido ustedes rectificar gracias a la prensa. Y hay muchas cosas que hemos sabido, como cuando el señor Vizcarra se vacunó a espaldas del pueblo, se supo por el señor Beto Ortiz. Entonces, hay muchas cosas en las que la prensa difunde, plantea, alerta,
Y a ustedes les ha servido mucho, porque justamente a raíz de eso, por ejemplo, se dieron cuenta que estaban nombrando como jefa de Provías para manejar millones de millones a una persona que recién salía de la universidad. ¿Eso qué tiene de agresión? Entonces, el papel de la prensa es fundamental, pero yo no voy a hacer de esta entrevista una entrevista sobre el papel de la prensa, porque hay muchas otras preguntas que usted como primer ministro me gustaría que responda. Pero sí estoy respondiendo. Por eso, pero usted mira, había acaba de dicho, lanzar, pero a lo no, que no, iba acaba yo de es a que lanzar. usted había dicho que la prensa tenía un papel obstruccionista No, no, y se no, refería a ver, precisamente a estos temas no. de las alertas que se le No. estaba dando sobre el nombramiento de funcionarios. No. Es que cuando la prensa arremete contra el gobierno, contra el Ejecutivo, y no le da ni siquiera un segundo para que pueda... Está usted acá Claro, no, por casi eso- toda una hora. Va a estar usted acá casi toda una hora. Me refiero... Le hemos pedido al señor a ver, presidente que dé entrevista. No, me refiero un segundo, no para una entrevista, sino un segundo que permitan ubicarse, desarrollar, avanzar y empezar. O sea, ese es. Bueno. Entonces, déjeme terminar en este tema tan importante que usted ha planteado y la política que se va a aplicar. Cuando el periodismo es profesional, cuando el periodismo es imparcial, cuando el periodismo investiga y cuando el periodismo informa a la población y no desinforma, ¿sabe? Es la principal herramienta para combatir a la corrupción. Los medios de comunicación son los aliados principales de un gobierno democrático, de un gobierno que lucha contra la corrupción. Porque yo, por ejemplo, con la responsabilidad que tengo, no voy a estar de cada funcionario detrás, pero la prensa tiene ese papel. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. Lo que tenemos que hacer en este momento, la prensa, es, por ejemplo, a mucha prensa hay que quitarle su camiseta de Fuerza Popular y que entren al escenario de la objetividad. Porque todavía hay tufillo del proceso electoral. Lamentablemente tengo un tiempo para este programa, entonces no puedo darle todo el tiempo que yo quisiera. Pero yo quiero, a lo que me refería es, usted llamó obstruccionista a la prensa porque la prensa le habló de los funcionarios que se estaban nombrando ahora. Un momentito. Ahí fue, usted dijo, deben dejar trabajar al Ejecutivo y la prensa no debe tener una actitud obstruccionista. O sea, ¿qué querían? Que poder nombrar a quien sea y que la prensa no diga nada. No. Usted lo dijo en su conferencia de prensa. A ver, déjeme terminar, y eso es importante. Sí, todo es importante, primer ministro, pero mire la cantidad de preguntas que tengo. Pero te voy a dar otra oportunidad. Continuamos el próximo domingo. Continuará. Bueno, pero a ver, déjeme terminar. Usted me ha dicho que le va a decir al presidente Castillo que venga. No, déjeme terminar esto. ¿Cuán importante es? Cuando la prensa miente y dice que mi persona ha estado en un campamento de Sendero Luminoso, esa es mentira. Eso es una actitud obstruccionista. Generar noticia, déjame terminar, generar noticia sobre hechos falsos. A ver, sobre especulaciones. Yo no estoy indicando, no tengo todo el tiempo del mundo, ya se me está pasando, pero usted también estamos empezando. Usted también ha tenido, por ejemplo, opiniones, ¿no es cierto?, que han sido consideradas homofóbicas, y opiniones que le han significado una investigación de la Fiscalía, no de la prensa, de la Fiscalía. Pero no, esas opiniones, escenario que se ha aprendido en el proceso electoral. ¿Quién saca de esas noticias? A propósito, ¿usted ha pedido disculpas por esas frases? Por supuesto. No. No. En el mensaje. No. En ningún momento dice que usted se disculpó. Y dicen que esa fue una exigencia de don Pedro Franque para aceptar integrar el gabinete. A ver, mira, ese es el problema. Siempre en cada escenario el chisme viene por ahí. Bueno. Dice. No, nosotros hemos explicado claramente de en qué escenario se han dado esos comentarios. Muy bien. Y hoy nosotros tenemos una actitud democrática de luchar contra todo tipo de discriminación y comprometido con los más de 33 millones de peruanos. ¿Se disculpa por todo lo que publicó? Sí. Disculpe. Mis expresiones han afectado y le han afectado a usted. Yo pido disculpas. Es a todo el país. Por eso, a todo el país pido disculpas. Muy bien, ahora, las bancadas han puesto como condición para el diálogo con el gobierno y para otorgar la cuestión de confianza que hagan cambios previos en el gabinete.
Concretamente, primer ministro, hay nombres, ¿no es cierto? Canciller, ministro de Defensa, ministro de Trabajo, la ministra de la Mujer. Las críticas no han cesado. Lourdes Flores ha señalado que las marchas no se detendrán hasta la caída de su gabinete, que es considerado una afrenta para el país. Le pregunto concretamente, ¿están evaluando cambiar algunos de esos ministros para poder tener un buen diálogo con las bancadas, con el Congreso y para ir a que le den la cuestión de confianza, o lo van a mantener con la idea de que les nieguen la confianza? Hay que ser un poquito objetivos en este tema. Si le preguntamos a Lourdes Flores Nano cuánto tiene que cambiar, ella nos va a decir que hay que cambiar al presidente. Bueno, pero no es pero déjeme, no es solo Lourdes Flores Nano. Hasta deje- Betsy Chávez ha dicho. Pero déjeme terminar. Claro, pero ya. sí, pero hasta Betsy Chávez ha dicho. Ya, pero dame mi Él tiempo no es para mi responder. amigo. Sí. No. Él no es mi amigo por usted. Ha dicho, ha sido clara. Ha dicho, Ya. a mí particularmente no me gusta Bellido, pero esa es mi posición personal. Pero como no me gusta, se pregunta ella, ¿voy a trabajar en contra del país? A continuación se responde, por supuesto que no. Tengo que sentarme y dialogar con el colega Bellido. Ni siquiera a ella le gusta su nombramiento. No. En primer lugar, si le preguntamos a Lourdes Flores Nano, ciudadana ella, y que representa a un sector, a un partido político, ¿está de acuerdo con el gabinete? Ella va a decir no. Ella no quiere ni siquiera al presidente. Yo le he mencionado solamente un nombre, pero las bancadas le han puesto esa condición. No me faulees, está en mi tiempo. Yo no le fauleo. Pero está en mi tiempo, déjame, por favor. Ya. Entonces, tenemos líderes políticos hasta han deseado muerte a un candidato. Pero, y yo soy, por ejemplo, ¿eso usted condena? Que alguien le desee muerte a su oponente en un sistema democrático. ¿Usted condena, así como ciudadano, como periodista? El entrevistado es usted. No, pero yo le consulto. El entrevistado es usted. Bueno, mira, yo no soy el la población lo está escuchando, lo está viendo. Usted no quiere condenar un acto que para muchos peruanos no pretenda y disponer y hacer un juego aquí pero cuando el entrevistado es usted. No, pero es real, porque mira, por eso digo, una cosa es lo que pida Lourdes Flores Nano y otra cosa también hay que preguntar al último hermano campesino. Y hay que decirle, ¿usted está de acuerdo con tales, Primer ministro, integrantes del Ejecutivo? Y esas voces tienen que ser valoradas. ¿Por qué solo hay que escuchar a los amigos de Keiko Sofía Fujimori y con eso hacer noticia? ¿Por qué no se van a Huancavelica? ¿Por qué no se van a Ayacucho? ¿Por qué no se van a Arequipa? o sea, ¿Por qué no se van al país? las bancadas del Congreso de APP, de Renovación, de Avanza País, que han pedido esos cambios para usted, ¿son los amigos de Keiko Sofía Fujimori? No. Estoy indicando si queremos analizar el escenario político en su integridad y escuchar a la población. Es un mecanismo importante escuchar a todos. Pero en ese camino, específicamente de lo que plantea usted, debe estar valorando el presidente de la República. Muy bien. Porque el presidente de la República... posibilidad existe. Habría que preguntar al presidente de la República, porque eso... Pero en este escenario... Eso no le compete solo al presidente de la República. Y también compete a nosotros. Constitucionalmente dice que tiene que ser con usted. Ahí no se escapa. Mira, por eso le pregunto, ¿están evaluando con usted? No, por supuesto. Yo ya he dispuesto a acciones concretas. Por ejemplo, en el tema de las contrataciones hemos dicho, pobre ministro que esté contratando... No, estamos hablando de los miembros del gabinete ministerial. Por eso. ¿Se está evaluando? O sea, estamos tomando acciones que vienen, Está bien, recomendaciones. eso de los funcionarios. No, pero le por pregunto, supuesto. sobre los ministros, ¿están evaluando con el presidente la posibilidad de cambiar a miembros del gabinete? Es importante escuchar porque los ministros que se tienen, no todos son de Perú Libre. Y que el Perú... que sepa, que vienen de los diferentes sectores sociales y esos sectores sociales están evaluando. Y esos sectores sociales mañana pueden decir, tal ministro no me representa
inmediatamente se le cambia. Sí, pero las decisiones, no por eso. Las decisiones antes de ir Pero al Congreso también las hay que tienen que tomar escuchar, ustedes. es que no, me quiere nosotros- contestar. No, ya, si no me nosotros- quiere contestar, no, importa. no, le Pasamos estoy a otra contestando, pregunta. no, le estoy contestando. No, la pregunta es si ustedes están evaluando. No, lo que nosotros hemos dicho es hay que devolver las decisiones a la población. ¿Y cómo van a saber Por hasta el eso. día 23 de agosto qué piensa la población con relación a si hay que cambiar al No, canciller? usted cree que... No, pero usted cree... A ver, ¿quién está en contra de Béjar? Mucha gente. Mira, en contra de Béjar está la persona que usted no quiere condenar por desearle la muerte y no lo han condenado. Yo no tengo por qué condenar a nadie, yo no soy juez. No, hay que condenar. Ese acto hay que condenar. Don Guido Bellido. Porque un acto, de desear muerte. No sé a la por qué está tratando de rehuir a la pregunta y para eso No, está tratando no, de usarme a mí. No. No importa, eso es estrategia. Mira, no se ponga Eso es estrategia. en modo víctima. Pero yo solo, no, porque lo único que le he dicho es, van a evaluar la posibilidad de cambiar a miembros del gabinete que están siendo acusados, como el caso del canciller Béjar, ¿van a evaluarlo o no? Pero- Nada más. No, lo usted lo importante se han pasado es- 2 minutos y no me ha contestado la pregunta. No, por supuesto que le he contestado tantas. Es otra cosa que usted no me está tomando atención. Tengo que ir a una pausa. Ya, pero para que nos vayamos a la pausa y tomemos un cafecito mientras, mi estimado Enrique, hay que esperar el momento. No hay que desesperarse antes. Muy bien. Y habrá resultados. Muy bien, vamos a la Y pausa. estarán felices todos. Vamos a la pausa, regresamos. Muy bien, vamos a tener que hacer otra pausa antes de terminar la hora, pero rápidamente. Hoy en la página web de gestión se publica un resumen de una entrevista que usted le acaba de dar a Reuters. En ella Reuters dice, el nuevo primer ministro de Perú, Guido Bellido, dijo a Reuters que el Estado debería participar en sectores estratégicos, como la explotación del gas natural y en nuevos proyectos hidroeléctricos bajo la nueva gestión del izquierdista Pedro Castillo. El primer ministro dijo que de acuerdo a la actual Constitución se puede crear empresas públicas, pero hay que evaluar qué sectores estratégicos requieren que se puedan reforzar. ¿Cuáles son esos sectores estratégicos en donde usted formaría o el gobierno formaría empresas públicas? No, el sector energético es importante. Hay que Sí, tener sobre usted ha hablado de gas. No, por eso el sector energético es importante. Empecemos con tranquilidad avanzando, porque este tipo de cosas hay que tener mucha seriedad. Entonces nosotros hemos planteado en la campaña que el sector energético tiene que estar en manos del gobierno. Importante. No decimos que absolutamente todo tiene que estar, sino un sector. Por eso. Entonces, Muy bien. por ejemplo, pero ¿a qué se refiere con tiene que estar en manos del gobierno? O sea, ¿tiene que ser manejado empresarialmente por el gobierno? Participar el gobierno. Como socio empresarial. Por supuesto. O sea, en el tema del gas, por ejemplo, el Estado debería ser socio de una empresa privada o tener todo. No, debe participar el Estado y también tiene que ser, todos los peruanos somos dueños de estos recursos. Entonces también es derecho, en un momento determinado, puede, como se ha entregado en concesión por un tiempo determinado, pero también la puede mantener. Pero eso ¿La puede mantener para explotar el gas, el Estado? ¿Y para qué? ¿Para guardarlo? No, para explotarlo. Mire, imagínese en este momento, que está más o menos a 1 kilómetro, el distrito de Camisea, que diga, la población, el centro poblado de Camisea, capital de uno de los distritos productores del gas de Camisea, la situación no tiene ni siquiera una molécula de gas. Entonces, eso, por ejemplo, ¿por qué es? Porque la iniciativa privada nunca va a atender. Por eso. Y el gobierno es importante. Muy bien, que por eso participe. el Estado entonces, participa como, por ejemplo, como en como parte de la empresa, como un empresario más. Por eso, en Megantoni, por ejemplo, eso dice pues la Constitución, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice que sí se puede crear empresas públicas aprobadas en el Congreso con una ley expresa. Muy bien. Entonces estamos en ese marco. Por eso. Mientras que estemos en ese marco, no hay que molestarse ni ponerse que no, dejemos, eso es importante. Por eso, mi pregunta es entonces, ¿el Estado participaría empresarialmente, por ejemplo, en el tema del gas? En el tema del gas. Ya, ¿en otros sectores también? Por ejemplo, electricidad.
En el sector, por ejemplo, hay que generar centrales hidroeléctricas Manejadas para por el poder- Estado. Y ahí dice la Constitución que sí Yo puede. le pregunto, no, nada pero, más. no, pero la Constitución dice que Está sí. bien, yo le pregunto, No, por pero, eso. ¿respetamos o no En respetamos? puertos- No, en puertos, por ejemplo. No, ¿respetamos o no respetamos? Si le preocupan los puertos, la verdad en este momento no está en agenda Ok, no. en esa línea. Yo le pregunto. No, ¿por qué? Porque parece que le preocupa. ¿Usted tiene alguna empresa que maneja puertos o algo? No. Ya, está bien, me alegra mucho. Línea comercial, línea aérea comercial, por ejemplo. Siempre se ha hablado de una línea aérea de bandera. ¿Eso es también intención del gobierno? ¿Establecer una línea aérea de bandera como en el pasado Mira, fue Aeroperú? En este momento no se ha puesto en agenda eso. Y no hablemos todavía de lo que no está. Pero yo vengo pues con la pepa. Lo primero, te llamo y digo, mi estimado, mi amigo Enrique, vamos a tomar estas acciones políticas y una entrevista en agenda política. Y lo abordamos. Y lo estamos haciendo. Por supuesto. Ahora, el presidente dijo en su mensaje que el Estado sería socio de los grandes proyectos mineros. ¿Así será? Primero se va a conversar, eso es las directivas que ha dado el presidente al ministro de Energía y Minas, se va a empezar a dialogar, hay que conversar. Muy bien. Hay que Tengo que conversar. hacer una pausa y regresamos para seguir conversando. No, pero tengo que por cumplir. supuesto. Pero hasta ahora no llega el café. Tengo que cumplir. Lamentablemente las razones sanitarias no nos lo permiten. Pero regresamos. No, pero yo puedo tomar acá mi Regresamos. café, mira, y Volvemos. estamos a la distancia. Bien, no vamos a tener mucho tiempo, pero 3 preguntas chiquititas. El presidente en ¿Dos o Ayacucho, tres? el presidente en Ayacucho dijo que bajaría las tarifas de luz. ¿Lo harán? Está en evaluación, justo está ya trabajándose. Ya, pero lo van a hacer. No, está en evaluación. Perfecto. Está en evaluación. ¿Cree usted que el Estado debe controlar precios de las medicinas, servicios públicos y la gasolina y el gas? Controlar. Control de precios, ha No. dicho claramente el ministro de Economía, no está en agenda. Perfecto. Ahora, ¿ya saben quiénes serán los nuevos directores del Banco Central de Reserva? No, todavía no se ha tocado ese tema. ¿Usted Por le tanto, pide también a Julio Velarde y a Socorro Heisen que se queden en el Banco Central y en la Superintendencia de Banca? No, eso compete al ministro de Economía, hay que dejarle. Ya, pero usted es de la opinión no, que sí. No, por eso, hay que dejarle al ministro de Economía y Finanzas. ¿Habrá subsidio al GLP, al gas licuado de petróleo? Hay una comisión que está evaluando, esperemos los resultados de esa comisión. ¿La RENIEC debe conceder licencia de 5 años a Dina Boluarte? La verdad, esos son temas jurídicos que tienen que proceder de acuerdo a norma. No, eso no depende de mí, ni son deseos míos. Muy bien, se nos acabó el tiempo. 8 de la noche en punto. Le ¿Le ha agradezco mucho. agradado mi presencia o no? Hoy hemos tenido una importante entrevista. Ha dicho usted lo que tenía que decir. Y usted también. Y espero también haya la posibilidad de conversar, siempre lo digo, con don Vladimir Cerrón, porque ustedes defienden a Vladimir Cerrón su posibilidad de No, opinar. nosotros pero no, al no, contrario, queremos no. que venga a opinar libremente, que Pero- dé entrevistas, que pero- no esté en la sombra No, dirigiendo pero no, con no, no, tweets pero, la no, no, política no, exterior, no, ¿no es cierto? no, eso O está esas mal. cosas. Pero, No, no. pero es verdad. No, Él es el que ha dicho que el Perú eso se es- retira del Grupo de Lima. No, eso Y está lo ha mal. dicho por tuit. No, eso está mal. Lo ha anunciado por tuit. No. Lo ha anunciado por tuit. A ver, me Se deja. enteró Grama en No, Cuba no, primero que no, nosotros. No, me deja. Entonces, dígale que 30 venga. segundos, 30 segundos. En primer lugar, yo no soy mensajero, pues, de nadie. O Es sea, el es una único que falta habla de con él, respeto. pues. No. Usted es el único que habla O sea, con él. usted me ha No, llamado no, acá para darme mensajes y ¿qué es lo que tengo que hacer? No, eso es una falta de respeto. Primer Lo que ministro, usted tiene que hacer es, eso no haría así yo. como me llamó a mí. Lo hago. pues búsquelo, Lo hago. búsquelo al presidente, búsquelo al doctor Vladimir Cerrón, No se preocupe, invítalo. lo voy a hacer. Pero entonces, que sea la última Ya. vez que usted me da órdenes de ese tipo. Jamás le da órdenes y lo que está usted queriendo hacer es manipular la cosa, pero no me ha ¿Cómo? contestado. ¿La RENIEC No. debe darle licencia a Dina Boluarte los 5 años? No, la RENIEC debe actuar de acuerdo a norma. De acuerdo a norma. Exacto. Perfecto. Muy bien. Bueno, Muchísimas déjame gracias, primer despedirme. ministro. Déjame Despídase despedirme. usted. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias. Guayque panaykuna, ukpuncha o kamaraj, tuparicusunches, guayque chanchistas, poruchantaraj, patarrachinchis. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi Espero hermano volvamos a Enrique. conversar en otro momento. Ha dicho usted que encantado viene el siguiente domingo para seguir conversando. Lo evaluamos. Muchísimas No, gracias. Lo evaluamos. Muchísimas gracias, con tiempo. primer ministro. Tenemos bastante tiempo. Muy amable por su presencia. Muchas gracias. Amigos, nos despedimos hasta el próximo domingo, siempre aquí en Agenda Política a las 7 de la noche.